¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué? Nos pasamos la vida intentando responder a esas preguntas y casi siempre las respondemos desde el miedo. Haces lo que haces para complacer a los que amas. Te callas tus propios anhelos con tal de no ser una decepción. Y cuando por fin intentas cambiar, lo haces porque odias ver tu reflejo. Soportas rechazos, humillaciones y te dejas destrozar por la desesperada esperanza de que alguien borre a la persona que eres hoy. Y cuando llegas a la cima, te das cuenta de que todo fue para nada. Hablemos de Po. La historia comienza con una asombrosa historia de un guerrero panda, letal, valiente, amado por todos y respetado por los grandes. Pero esta leyenda es solo una ilusión. Esta fantasía se rompe. Tropieza con las escaleras y la realidad lo golpea. Al bajar, le comenta a su padre sobre el sueño. Un sueño diferente. Fideos. Su padre se emociona. Lo ve como una señal. Es el momento de preparar a Po para ser el heredero del negocio familiar. Po alega que solo fue un sueño, una fantasía. Pero el señor Ping le dice que es su misión. Todos tenemos nuestro papel en el mundo. Si te preguntara en este momento, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? ¿Qué responderías? Po conoce perfectamente su respuesta. Él sabe lo que amaría y lo que más anhela en la vida, ser una leyenda del Kung Fu. Pero se encuentra atrapado en una encrucijada gracias a sus buenas intenciones. Su padre espera que continúe con el negocio de fideos. Y Po, al no tener la confianza ni el valor para admitir sus verdaderos anhelos, elige mentir. Pero esa mentira se vuelve una carga. El peso de la responsabilidad ajena. Po prefiere cargar con la frustración de negar su propia identidad antes que decepcionar al padre que tanto lo ama. Vemos dos perspectivas diferentes y fascinantes al mismo tiempo. Por un lado, tenemos a Po, un joven atado a la responsabilidad que ve sus propios anhelos como fantasías inalcanzables. Por el otro, tenemos al señor Ping, que ve los sueños como realidades y señales absolutas del destino. De repente, una noticia llega al local. El guerrero dragón será elegido en ese momento. Po se emociona, corre a todos y busca ir también, pero su padre lo interrumpe para que vaya a vender. Es tanta la emoción de Po que la comparte con los demás. Espera que los clientes vayan a ver aquello que tanto le fascina. Demuestra que pone a los demás por encima de él mismo. Admira a los 5 furiosos y, pese a eso, espera pacientemente dejándose al final. Pero justo cuando está listo, es interrumpido. Su padre cree que el sueño y el gusto de Po son por los fideos, tal y como él. Por eso lo anima a vender, pensando que no va por el espectáculo. Lo más interesante y humano de Po es que, aunque la duda cruza por sus ojos por un instante, baja la mirada y sigue haciendo lo que se espera de él. Acepta el negocio, renuncia a su identidad antes de siquiera intentar buscarla. Honestamente, los padres suelen ser muy despistados, y al ver el rostro tan ilusionado del señor Ping, Po no puede decir que no quiere vender fideos. Su consideración es tanta que no puede evitar detenerse para pensar en los demás. El camino a lo que tanto anhela se hace eterno por el peso de la responsabilidad. Pero solo cuando el esfuerzo de cargar con el peso del deseo de alguien más es demasiado pesado, se detiene.
Abandona el carrito porque parece que lo retiene, no lo deja ir, no lo ayudará a alcanzar aquello que anhela. Po se encuentra en un dilema bastante peculiar. Su padre lo detiene para vender fideos. Ansioso, Po estuvo a punto de decirle la verdad, pero se calla. Y solo cuando el peso de la responsabilidad lo detiene, es que lo abandona. La escena es graciosa, pero al mismo tiempo muestra y hace notar que Po no quiere cargar con ese peso, por lo que decide perseguir su sueño. No, yo me traeré mi recuerdo. Como si la vida se burlara, la puerta se le cierra, el vistazo es cubierto y la ventana es cerrada. Todo intento por ver y admirar a sus héroes fracasa. ¡Oigan! ¡Abran la puerta! Créanme, ciudadanos, todavía no han visto nada. ¡Ya sé! Es irónico porque es fácil sentirse así. Sentir que te esfuerzas, pero cualquier puerta por la que quieres entrar para obtener una oportunidad, se te cierra en la cara, como si no valieras la pena, como si tu esfuerzo fuera en vano. Pero para Po, no es así. El momento definitivo llega. Es hora de nombrar al guerrero dragón. Su necesidad es tan grande que abre camino con su ingenio. Tanto es su deseo por ver a los 5 furiosos que hace cualquier intento por muy arriesgado que sea. Se frustra y vuelve a intentar. Pero en el último intento, cuando el esfuerzo es arriesgado, alguien llega, te detiene, cuestiona lo que sucede y lo que haces. El señor Ping es quien lo detiene, asustado, preocupado. Pero no lo entiendo. Por fin tuviste el sueño de los fideos. Y Po lo admite. Te mentí. No sueño con fideos, pa. Pero el intento fracasa. ¡Amo el Kung Fu! Se siente abatido y su padre lo consuela aun cuando le mintió porque lo ama. Lo entiende aun cuando no lo comprende. Porque para su padre, amar es estar, abrir puertas mientras otras se cierran. No es que sea desconsiderado, más bien no sabe cómo apoyarlo y le da aquello que, ante su criterio, cree que su hijo es bueno, en un intento por animarlo. Pero cuando Po se resigna y acepta, es disparado por los cielos cayendo frente a los 5 furiosos, siendo elegido por Wu-wei para ser el guerrero dragón. Una última vez y me voy, pero justo cuando estoy por rendirme, cuando estoy por marcharme, sucede el milagro. ¿Alguna vez te ha pasado? Esa felicidad abrumadora de miedo y alegría, confusión en donde la realidad parece fantasía, un sueño, nada más. Una vez que es llevado al interior del palacio de Jade, el maestro Shifu lo enfrenta. Solo puede ser guerrero dragón si puede alcanzar el rollo del dragón, pero sus palabras son severas. Y eso es imposible si ese alguien es alguien como tú. Critica su apariencia, su físico, su persona por no ser lo que espera de un guerrero dragón, o intenta detenerlo pero es amenazado, yendo en contra de los deseos de Wu-wei. Los accidentes no existen. Shifu piensa hacerlo sufrir hasta que él mismo decida irse. En este momento desconocemos lo que significaba esa técnica. Hablaré de ella más adelante, pero volvamos a tocar un tema interesante, el prejuicio. Ya hablamos de una película que se desarrolla plenamente en mostrar el peso y las consecuencias del prejuicio. Pero aquí lo vemos nuevamente, aplicado a la expectativa. Teniendo a guerreros casi perfectos, ha entrenado a los 5 furiosos con tanta devoción que ver a Po es una ofensa a su calidad de maestro. No es lo que él considera heroico ni digno de llevar el título de un dragón.
Es llevado a la sala de entrenamiento en donde vemos sus dotes como maestro, aplicado a sus estudiantes, perfectos, audaces, intrépidos, fuertes. Shifu lo reta. A menos que creas que Uwei se equivocó y que no eres el guerrero dragón. Es puesto a prueba, pero más que probarlo, se burla de él. ¿Cómo me fue? Ahora existe el nivel 0. Po no se deja intimidar. El maestro que tanto respeta, los guerreros que tanto admira, está frente a sus ojos y quiere demostrar de lo que es capaz. No busca el título, no busca poder, no busca ser el mejor. Busca formar parte, ser mejor y demostrar que es capaz. Pero ante unas figuras tan imponentes, siente que es nada. Aquel sueño que tanto admiraba es más oscuro y cruel de lo que podría pensar. Adentrada la noche, los 5 furiosos se burlan también de él, viendo la ironía de la leyenda, mientras Po, detrás, asimila sus palabras. Intenta llegar a su habitación, pero su peso lo hace pasar estruendosamente. Llega con grulla y admite su admiración, y torpemente rompe el papel en la pared. Grulla le intenta correr, pero Po cree que debido a sus críticas lo quiere fuera, igual que el maestro Shifu, pero... No, me refiero a que no debes estar aquí, en esta habitación. Esta es mi habitación. Y al salir del cuarto, se topa con Tigresa, quien le dice lo mismo. No deberías estar aquí. Po lo malinterpreta, pero ella sí está molesta. Eres una desgracia para el Kung Fu y si sientes algún respeto por quienes somos y lo que hacemos, te habrás ido en la mañana. ¿Cuántas veces no has querido formar parte? Y cuando te dan la oportunidad, te humillan. Hablemos de Shifu. Lo conocemos capaz, preparado, insatisfecho. Tigresa, más ferocidad. Mono, más velocidad. Grulla, altura. Víbora, sutileza. Mantis. Se considera a alguien superior en orden y control, pero solo muestra respeto ante alguien superior a él. Uwei. Todo lo opuesto a él. Paciente, relajado, tranquilo, sereno. Vemos que ante alguien que considera inferior, siente superioridad y responsabilidad, mientras que cuando considera a alguien superior, lo trata con respeto, dispuesto a servir. ¿Por qué debe ocurrir algo para que desee ver a mi viejo amigo? Fue convocado y demuestra una gran impaciencia. Uwei le habla sobre una visión. Tai Long regresará. Entrando en pánico, y aquella sensación de control lo domina. Y diles que dupliquen la guardia, que dupliquen las armas, que dupliquen todo. Tai Lung no debe salir de esa prisión. Intenta frenar aquello que tanto le da miedo, pero el pánico es real, la visión es real, lo que sucede, sucederá. Necesita frenar y controlar todo. Uwei, por otro lado, se encuentra tranquilo. Si pasa, pasará. Sabe que el guerrero dragón debe ser convocado. Entonces, no hay que hacer más que prepararlo. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Intenta explicarle que su mente es caótica, difusa. Le impide ver aquello que necesita porque no ve lo que quiere ver. Ve a Po. Y esta parte es interesante porque explica algo que sucede más adelante. Al tener la mente tan nublada, pensó únicamente en bloquearlo, pero no necesita encerrarlo más, necesita enfrentarlo, plantarse y prepararse para lo que vendrá. Es un peligro inminente. Si no es él, es otro, y no, otro más. Y no puedes aprisionar a todos. Por eso necesita preparar a un guerrero que enfrente aquellos peligros que él ya no es capaz de detener. Cuando preparan la ceremonia, Shifu está emocionado, orgulloso, pero Uwei no deja de ver a través de él. Que a quien elija no solo le traerá paz al valle, te la traerá a ti. Entonces, con la llegada de Po, las cosas cambian.
Aquel orgullo se desvanece, entra en cólera, intentando detener todo, cuestiona la decisión que tomó. ¡Eso fue un accidente! Pero Uwey, con toda tranquilidad, vuelve a aterrizarlo. Los accidentes no existen. Y sucede irónicamente un accidente. Hablaremos del prejuicio y de las expectativas de Shifu más adelante. Pero este momento es muy hermoso. La ironía funciona como algo gracioso y al mismo tiempo demuestra la verdad detrás de la frase. ¿Qué es un accidente? ¿Qué es una casualidad? ¿Y qué es el destino? Accidente es como Shifu ve a Po, un suceso repentino que arruina sus planes. Casualidad es que hubiera un carrito de fuegos artificiales justo fuera del templo. Pero el destino es Po. Que esto me recuerda a la canción de Melendi con Hash. ¿Destino o casualidad? No sé, se me vino a la mente mientras escribía el guión. Pero cuando tiene que enfrentar la decisión que tomó Uwey, sigue rechazándolo. Lejos de darle una oportunidad, lo denigra. Busca que él se vaya por cuenta propia porque así su maestro se equivocaría y no iría en contra de su palabra. Le daría la razón de que fue una equivocación y las cosas a veces pueden salir mal, no como uno quisiera, como él. Por eso lo amenaza, humilla y cuestiona. Si es el guerrero dragón, tiene que demostrarlo. No puede aceptar la idea de que un don nadie sea mejor que sus perfectos guerreros. Y esto es lo que le pesa a Po. Con su padre, ser el sucesor que tanto quisiera su padre que fuera, y con su sueño, ser aquello que tanto anhela de la nada. La oportunidad que se le presenta no parece más que una burla que no deja de recordarle lo que es. Entonces, Po se encuentra solo. Uwey llega con él, viéndolo envuelto en nervios, y hace lo que nadie más hace. Lo ve. Yo te entiendo. Sueles comer cuando estás preocupado. Y empatiza. ¿Por qué estás preocupado? Entonces, Po respira, admite todo lo que sintió. Se sintió avergonzado, rechazado, humillado, y se confiesa. Se siente inferior, sin cualidades, pero Uwey le explica la situación. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a hacer. Y dice una frase que define la vida. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Todo el tiempo se sintió solo. Jamás tuvo un respiro, ni siquiera para preguntarse lo que quiere hacer con él mismo. En su casa no se sentía con la confianza de admitir lo que más quería hacer. En su intimidad se sentía juzgado y en la oportunidad denigrado. Solo cuando alguien le preguntó, soltó todo, el peso, el dolor, la tristeza, y solo entonces admite la razón de su paciencia. ¿Qué hará Shifu para convertirme en el guerrero dragón? Queda porque quiere cambiar, quiere ser el mejor, quiere cumplir con la expectativa y alcanzar ese sueño que tanto anheló, sin importar el dolor, prejuicio o críticas. Pero duele dar lo mejor de ti y aún así jamás ser suficiente. Por eso Uwey lo tranquiliza. Ya fue un hijo, quizás será el guerrero que tanto quisiera ser, pero hoy es él. Jamás podrá convertirse en algo más si no es capaz de comprender, aceptar y abrazar lo que ya es. Y por favor, cuando Po habla, él escucha. No critica, no niega, no acepta ni valida, solo lo escucha. No le dice que tiene razón, ni tampoco busca negar sus palabras, porque nadie lo había escuchado. Nadie le dedicó tiempo para preguntar cómo se siente, y él necesita eso, escucharse.
A la mañana siguiente, Shifu lo busca feliz, creyendo que Po se fue, solo para encontrarlo entrenando o haciendo el intento. Shifu se ofende diciendo que los entrenamientos llevan años de esfuerzo y sacrificio, haciéndolo pelear contra todos. Pero Po no se rinde ni se deja intimidar, y esto acaba con la paciencia de Shifu. Pelea directamente con él. Al no hacerlo ceder, ¡Descuide, maestro! ¡Yo nunca me rendiré! lo expulsa, o bueno, lo lanza lejos, haciendo su regreso tardío. El cambio de Po es drástico. Antes se dejaba intimidar. Ahora lo acepta, escucha y aprende. Antes, Po se dejaba intimidar por el rechazo. El dolor emocional lo lastimaba, lo hacía dudar. Pero ahora, tras aceptar que el hoy es un obsequio, su actitud cambia. Acepta el dolor, se ríe de él y lo más importante, aprende de él. Entonces vemos cómo el ego de Shifu se enfrenta ante una resistencia. Shifu y los 5 se enfurecen porque descubren que nada podrá hacerlo ceder. Descubren que no hay placer ni poder en infligir sufrimiento si a la víctima no le duele. Y Po, literalmente, se ríe. Shifu se desespera. He procurado que te sea sencillo, panda, pero se acabó. Po lo toma como un halago. Siente que avanzó y que por fin lo tomarán en serio cuando en realidad Shifu lo hizo pelear contra los 5 para que se fuera. Si ellos no logran hacerlo huir, lo hará él. Pero aún con todo lo que tiene, Po lo acepta e incluso lo admira. Por eso lo manda lejos del palacio. Si no puede sacarlo a voluntad, hará que le sea difícil regresar. Y es notable el cambio incluso en los 5 furiosos. Al inicio se burlaban de él por lo que no podía hacer, pero al momento de pelear con él y al ver su determinación, lo respetan, al menos su perseverancia. Por eso la burla de Mantis ya no es graciosa, Y tampoco dejará de rebotar. porque hay un respeto que ellos tuvieron que pasar, el no rendirse, enfrentar y superar. Regresa y ahora Víbora y Mantis lo ayudan. Ante la confianza, Po admite que por un momento pensó que Shifu lo odia. Mantis explica que antes él no era así. Tigresa entonces entra y habla a detalle. Bueno, si se va a quedar aquí, debe saberlo. Para entender su historia, menciona a Tai Lung. Shifu lo consideraba su hijo, aspirando entonces a lo máximo para él. Pero había algo que, en lo profundo, nacía. Se obsesionó por tener el rollo del dragón. Shifu intentó detenerlo, pero fue imposible para él. Entonces cerró su corazón y Tigresa siente que Po es un obstáculo para redimirse y superar su dolor. El esfuerzo de Po finalmente da frutos. El dejar de sentirse intimidado hace que los demás dejen de verlo como un estorbo. Al menos ahora, admiran su determinación. Esto lo hace sentir en confianza porque después de tanto rechazo, finalmente le dieron la oportunidad y, mediante los golpes, considera que lo están entrenando. Ya no está haciendo solo el intento. Ahora hay alguien a su lado, donde antes no había nadie. Solo así admite ingenuamente que no es ciego. Ve la severa actitud de su maestro, pero él solo espera las buenas intenciones. Está tan acostumbrado a preocuparse por el otro que comprende el estorbo que es y ve su crueldad por ser un maestro más que por sus malas acciones. Incluso admiraba a Tai Lung pese a que se volvió malo. Reconoce sus anteriores logros. Por eso no pueden lastimarlo. Tiene los nervios cubiertos. Sabe lo que es, porque él mismo lo ve. Sabe cómo lo ven y lo que esperan de él.
Por eso, Po se esfuerza arduamente en ayudar. Está tan acostumbrado a la ofensa. Pero no es fácil hallar el nervio correcto entre esta cantidad de Grasa. pelo. Iba a decir pelo. Porque él mismo, en el interior, se rechaza. Y quisiera detenerme un momento en Tigresa. Casi no hablan de ella en la película y quisiera saber de todos. Sé que hay una serie, pero me gusta verlos de manera separada. Al final, son procesos, conceptos y propósitos diferentes. Pero, ¿notaron esa pequeña aceptación? Al inicio, lo juzga y se enoja. Lo mira con decepción, rechazo, desprecio. Una creería que el maestro Uwei escogería a alguien que al menos supiera Kung Fu. Le dice abiertamente que se vaya, al ser un insulto a lo que son. Uno podría pensar que habla desde el ego, pero no, habla desde el dolor. Ella vio en carne propia lo que es sentir que jamás será cercana a alguien. Ella era una niña, y Shifu, debido al dolor de sus errores, se cerró, sin ver que esta frialdad estaba siendo transmitida a alguien más. Tigresa vio el dolor en su maestro. Ella no podía verlo como padre porque él jamás se lo permitió. Y lo más cercano que podía estar a él era con el consuelo. Consuelo de saber que no se convertirá en aquello que tanto le aterra. Se propuso ser todo lo que Tai Lung no fue. Por eso es disciplinada, severa, fría, calculadora. Cada uno de sus movimientos fue perfeccionado solo para complacer a su maestro y de esta forma tener un mínimo afecto. Jamás se atrevería a aspirar a ser algo que no es. En su lugar, se esforzaría para merecerlo. Por eso la llegada de Po la carcome. Ella se esforzó tanto en consolar a Shifu que tener a Po siente que lo lastimará más. Entonces, cuando Po decide no rendirse y quedarse pese a todo, le deja en claro las cosas. Bueno, si se va a quedar aquí, debes saberlo. Si te quieres quedar, tienes que entenderlo. Él jamás te entenderá ni estará para ti. Habla una joven que fue obligada a cerrar sus emociones para no incomodar. Por eso necesita que Po entienda su lugar en el palacio. De esta forma, no lastimará a aquello que tanto ama. En serio, amaría saber más de todos. Aunque bueno, en tan poquito tiempo podemos comprender la razón del carácter y el comportamiento de este personaje. Esta confianza y acercamiento de Po hace que todos sean más cercanos. Po cocina para ellos. Ellos lo disfrutan, menos Tigresa, quien sigue reacia a su comportamiento. Pero Po lo ignora y se burla con ella. Creo que mi cuerpo aún no sabe que soy el guerrero dragón. Y del maestro. Jamás serás el guerrero dragón si no pierdes 200 kilos y te lavas los dientes. Entrena, panda, y tal vez un día tendrás orejas como las mías. Pero Shifu llega, molesto, regañando a todos porque Tai Lung escapó y Uwei se ha ido. Entonces Po sale corriendo y presenciamos una escena desgarradora, íntima, devastadora. ¿Te has dado cuenta que muchas de las escenas importantes, cuando hay una revelación o un momento de vulnerabilidad, ocurren en la noche? En plena luz de la luna, cuando nadie ve, cuando nadie juzga, en el silencio, están los dos, sincerándose, admitiendo todo aquello que, en la luz, no pueden. Po quiere huir, quiere irse, y Shifu va detrás de él. ¡No puedes irte! ¡Un guerrero de verdad no se rinde! Pero Po está cansado, está harto, claramente está dolido y tiene miedo. ¡Usted no cree eso! ¡Usted nunca lo creyó! Desde el momento que llegué, quiso deshacerse de mí. No es mi maestro. Y no soy el guerrero dragón. Aún así, Shifu necesita ver esa terquedad y necedad que antes le mostró.
¿Y por qué no te rendiste? Sabías que quería deshacerme de ti y te quedaste. Entonces, finalmente, Po se rompe. Me quedé porque cada vez que usted me lanzaba una piedra o decía que apestaba, me dolía. Pero nunca me dolió más de lo que me duele todos los días el ser yo. Me quedé porque creí que si alguien podía cambiarme, hacerme no tan yo, era usted. Aquella figura implacable que se reía de todo, con todos y de sí mismo. Aquel que decía que todo estaba bien, mentía. Dolía como nunca y aún así agarró fuerzas de donde pudo, como pudo, porque estaba harto, estaba cansado. Las palabras de Uwey lo motivaron, no para ser el guerrero que tanto soñó, no para cumplir las expectativas que esperaban en él, ni para ser fuerte o poderoso. Y te pregunto, ¿qué pasa cuando quieres cambiar no por amor ni superación? ¿Qué pasa si quieres cambiar por odio a ti mismo? Po se motivó porque quería cambiar. Ya no quiere ser una carga, ya no quiere ser un estorbo, una decepción ni una molestia. Él quiere ser aquello que tanto anhela, ser respetado, valiente, audaz, legendario. Pero cree que siendo lo que es, jamás podrá siquiera intentarlo. El obsequio que aceptó fueron los golpes. Creyó que el dolor físico era el precio a pagar para borrar al panda gordo, inútil y decepcionante que se sentía, para poder transformarse en una leyenda. Quería cambiar para borrar su existencia porque le da vergüenza ser quien es. O huye porque se da cuenta de que la oportunidad no funcionó. Después de toda la agresión, sigue siendo el mismo panda de siempre. Siente que fracasó en su intento de dejar de ser él mismo. Pero una cosa es cambiar para superarse y otra es cambiar para ser responsable de algo superior. Huye porque no se siente capaz. Sigue siendo el mismo que entró, el mismo que era antes. Escapa por la vergüenza de seguir siendo él. Siente que no es lo que esperan, no es lo que buscan, no es lo que debe ser, no es lo que esperan que sea. Y Shifu quiere hacer algo. Pero puedo cambiarte. Puedo convertirte en el guerrero dragón y lo haré. Debe hacerlo. Aún así, Po ya no puede más. Rompieron tanto de él que ya no quedan piezas por unir. ¿Qué hará usted para convertir esto en el guerrero dragón? ¿Cómo le pides a alguien a quien destrozaste que vuelva a confiar en ti solo porque es importante? ¿Cómo le pides que vuelva a ver su valor cuando incansablemente buscaste destrozar cada parte de su ser? Me enojé, perdón. No tienen palabras, no hay consuelo que pueda tranquilizar a ambos. Solo se tienen mutuamente y necesitan confiar el uno en el otro porque sus vidas dependen de ello y son lo único que les queda. Shifu se queda meditando el resto de la noche y un ruido llama su atención. Po está nervioso. Se encuentra en la cocina devorando todo a su alcance. Finalmente Shifu ve de lo que es capaz. No le diga, mono. Mírate. Sí, ya sé, le doy asco. No, no. Y estás a 3 metros del suelo y haces un split perfecto. No solo eso, al fin comprende aquella frase que al inicio lo insultó. ¡Eso fue un accidente! Los accidentes no existen. Y siendo lo opuesto a la noche anterior, lo lleva a la cuna del Kung Fu y a plena luz del día afronta el reto. ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. ¿Recuerdan lo que hizo Shifu? Lo escuchó, empatizó y lo comprendió. Ahora es el momento en que Shifu haga lo mismo. Antes no era capaz de ver su valor porque estaba luchando en la búsqueda de demostrar
que no vale la pena. Al hacerlo, negaba toda su existencia y la oportunidad. Pero en la noche, cuando lo escuchó porque lo necesita, solo entonces se vio obligado a verlo, entender lo que sentía, lo que vivía. Se juzgaba peor de lo que lo juzgaba a él. Estaba cegado en el odio y rechazo que no podía ver el peso de sus acciones. Solo cuando ya no tiene algo que demostrar, solo en ese entonces está obligado a quedarse entre las manos aquello que tanto ignora. Wu Wei comprendió que necesitaba irse, de una manera muy drástica, para poder ascender y liberar a su estudiante, que pese a su nivel, seguía estando detrás de él. Sin nadie a quien aferrarse, pudo verse por él mismo. Incluso este cambio se nota en su tranquilidad. Encuentra la paz en la intranquilidad que le rodea. Las cosas ya no son perfectas, quietas o controladas. Hay un peligro que va detrás de él. Hay un miedo que lo paraliza y hay incertidumbre que lo apena. Y aún así, está tranquilo. Solo en esa tranquilidad logra ver aquello que ignora. Comienza a verlo y preocuparse por él. Entonces, se da cuenta de todo aquello que era incapaz de comprender. Es cuando comprende lo que tiene que hacer: entrenarlo con motivación. Comprende que la mejor manera de entrenarlo es mediante la comida. Con paciencia y esfuerzo, logra enseñarle todo lo posible, aprendiendo todo a la perfección. Entonces, Po es puesto a prueba una última vez, poniendo en práctica todo lo aprendido, para entonces concluir diciendo que ya no tiene hambre. ¿Por qué Po logró aprender en una noche lo que a los otros les tomó años? ¿Y cómo es que Shifu logró perfeccionar a un estudiante desde cero? Finalmente, hablemos de Shifu. Es un maestro cuestionable, impaciente, severo. Quiere que todo sea perfecto, tal y como lo planea, pero ahora sabemos algo más. Necesita tener todo en control porque cuando confió, creó un peligro letal. Es un maestro que se volvió un padre arrepentido. Siente que cometió el error de ser padre en lugar de maestro. Por esto, entrenó de manera severa, fría y desinteresada a los siguientes guerreros. Pero no se da cuenta del verdadero error. Se centraba en perfeccionar lo que esperaba que fueran. Con Tai Lung esperaba que fuera el mejor, el guerrero dragón. Con Tigresa esperaba que no fuera como Tai Lung. Con los demás, quería que se explotaran todas sus capacidades. Con Po, él no veía sus capacidades. Lo juzgaba por ser gordo, torpe, juguetón. Shifu necesitaba guerreros fuertes, ágiles, obedientes. Solo entonces, cuando todo dependía de él, tuvo que ignorar el prejuicio y confiar en él. Pero está molesto porque no deja de mostrarle todo aquello que ve: inmadurez. Tai Lung ha escapado de prisión y se portan como niños. Está enojado, furioso. Él desde un inicio supo que la misión de entrenar al guerrero dragón era para defenderse de un peligro futuro, incierto. Creyó que tenía tiempo, algún día pasará, y ver a un guerrero glorioso en el cuerpo de Po era inaceptable. Entrenó a guerreros poderosos durante años, décadas, y que le digan que ninguno es digno, pero alguien que no sabe nada del Kung Fu es el elegido por encima de sus estudiantes, como dije antes, es un insulto. Por eso necesitaba correrlo. Necesita demostrar que lo que es como maestro es suficiente, sin darse cuenta de que ser maestro no se demuestra por a quién enseñas, sino por a quién puedes enseñar. El tener a Tai Lung como discípulo lo hace dudar de sus propias capacidades, como padre y como maestro.
Es una carga que, vaya, carga diariamente. Por eso tiene esa necesidad de control y perfección. No se da cuenta de que eso es lo que hace a sus guerreros incapaces. Solo les enseñó lo que quería ver en ellos, pero con Po, él tuvo que volverse discípulo de nuevo. Ya no estaba Wu-Wei para ir en contra y demostrar que no vale. Tai Lung ha escapado, ya no tiene tiempo. Se le dijo que sus estudiantes no pueden ser el guerrero dragón. Por eso, Tigresa se molesta. Desde el momento en que Po llegó, jamás dejó de expulsarlo, de denigrarlo, de despreciarlo. Jamás confió en él. Pero ahora que Wu-Wei se fue y Tai Lung está suelto, ahora sí lo necesita. Claro que los 5 furiosos están molestos. Solo Shifu sabía que el guerrero dragón debía enfrentarse al criminal más peligroso del momento. Pero sus consecuencias salen a la luz. Ahora es Po quien se cansó y necesita irse. No está preparado, seguro ni listo para enfrentarse a tal peligro. No después de todo lo que le hicieron. Para traerlo de regreso, él necesitó escucharlo, ver lo que había hecho, para comprender en qué se estaba equivocando. Lo que sintió Tigresa, lo que sintió Tai Lung, lo sintió Po. Pero solo Po tuvo la valentía y la libertad de poder decir que le dolía. Solo Po tuvo la oportunidad de decir, ya no puedo, me quiero ir. Porque los demás no tenían un lugar al cual volver. Sé que hablan del pasado de los 5 en la serie, pero no vi la serie y como dije antes, quiero mantenerlo separado de las películas. Al menos en la película demuestran a Tigresa que ve a Shifu como un padre, aunque Shifu se cierre tanto. Implora que se quede, porque a diferencia de los demás, Po sí puede irse. Él puede volver, él tiene un padre que lo espera, él no es hijo de Shifu, es un estudiante, no le debe nada. Al contrario, Shifu le debe a Po. Tenía al guerrero dragón, pero al no ser lo que esperaba ni quería que fuera, se enfocó tanto en rechazarlo en lugar de entrenarlo. Hasta el último momento, cuando no tenía de otra, lo ve. Por eso, ahora es Shifu quien tiene que esforzarse en comprender. No puedes enseñar a alguien si no sabes quién es y de lo que es capaz. Solo cuando entendió el dolor que sentía Po y la razón por la que quería ser lo que esperaban que fuera, comprendió. Comprendió que no conocía nada de él y el prejuicio, el ataque y el rechazo solo lo hundían más. Entendió que su desquite por demostrar quién era borraba lo que era alguien más. Es muy similar a cuando uno es estudiante. Te gusta algún deporte, pero eres malo en álgebra. Te gusta algún tipo de arte, pero no comprendes química. No veían en lo que eras bueno, veían en lo que querían que triunfaras, tal y como los demás. Esperan que te vuelvas un ingeniero, pero no es lo que te gustaría hacer. O por el contrario, te gusta el álgebra, pero no aplicado de la manera convencional. Y tienes tu propia manera de verlo y comprenderlo. Pero esperan que lo comprendas y lo apliques de la misma manera en la que lo hacen los otros. Sin darse cuenta de que si llegas al mismo resultado, el éxito, desde otro método, puedes tener un resultado mejor o incluso diferente. Es cuando aplica la frase de juzgar a un pez por su habilidad para subir un árbol. Entonces, Shifu comprende. Ve todo aquello que no comprendía. No puedo entrenarte como he entrenado a los 5. Po es capaz. Hace con normalidad aquello que juzgaba. ¿De verdad creíste que aprenderías a hacer un split en una noche? Se necesitan años para desarrollar la flexibilidad y muchos más para aplicarla en combate. Solo cuando alguien vio la posibilidad y lo que es capaz de hacer sin imponer una expectativa,
pudo aprender, pudo desenvolverse y liberar todo lo que había dentro de él que nadie más podía ni quería ver. Es cuando Po deja de tener hambre. Sueles comer cuando estás preocupado. Deja de despreciarse, deja de compararse, deja de alcanzar una expectativa para alcanzar la suya, superarse. Dejó de tener hambre al aspirar a ser alguien para enfocarse en el yo. Shifu olvidó que ser maestro también es enfrentarse a retos. Para ser mejor, tienes que tener obstáculos, y Shifu ve con Po todo lo que se estaba perdiendo. Y aprendió al mismo tiempo. Aprendió del Kung Fu como un arte que se adapta. Se entrena mediante el control y el conocimiento de mente y cuerpo. No como algo que te define. Solo entonces se volvió Maestro. Los 5 son expertos en el Kung Fu, porque literalmente son la encarnación de la disciplina de su animal, porque explotan lo que son, todas sus destrezas naturales. Pero Po tiene que comprenderse, enfrentarse y superarse, entender de todo lo que es capaz sin atarse al deber de encajar en un molde. Incluso es irónico, un panda juzga y entrena a otro panda, cuando él se esforzó en ser todo, según una fuente de Reddit que me topé por ahí. Y me gustaría saber más de él y por qué se volvió maestro. Así podría hablar del por qué él domina los 5 estilos y no solo decir que es porque es un maestro. Tengo entendido, con posibilidad de equivocarme, que creó su propio estilo, el estilo del panda rojo. Pero eso solo es pura especulación, según yo. Igual déjenme en los comentarios por si acaso ustedes saben. Volviendo a la película, superan con éxito el entrenamiento e incluso el aprendizaje de Shifu se nota. Lo hiciste... ¡Au! ¡Bárbaro! Sin embargo, esta alegría dura muy poco. Los 5 furiosos llegan derrotados. Po tiene miedo y Podría. Bueno, un poquito. para terminar de darle la confianza, le entrega finalmente el rollo del dragón. He aquí el rollo del dragón. Es tuyo. Pero lejos de darle tranquilidad, termina de entrar en pánico. Está en blanco. ¿Qué? Al no saber la respuesta, deciden prepararse para lo peor. Entonces, evacúan el valle. Shifu cambió. Al fin. Después de entrenar a Po, aprende de él. Deja de ser tan cerrado e incluso juega con Po. Pero hablemos de los demás. ¿Por qué los 5 furiosos desobedecieron por primera vez a su maestro? Por el error de Shifu, al estar tan cerrado a la necesidad de querer educar guerreros perfectos, los 6 se ataron a la expectativa. Cada vez que fallan, sienten que le fallan a él, sienten que son una decepción. Tigresa y los demás ven la preocupación en su maestro. Los ha entrenado por años y no son capaces de demostrar su valía porque necesitan a alguien más. ¿El panda? Eso debe doler demasiado. Quieren probar que su entrenamiento no fue en vano y son dignos de su nombre, aunque no sean los elegidos. Pero Tai Lung logra vencerlos de una manera casi poética. Nos venció su ataque a los nervios. Aún después de ver a los 5 furiosos derrotados, Shifu confía en Po. Confía en lo que es capaz porque lo vio. Vio todo lo que no había visto. Mantiene la calma aún en la tormenta y, a diferencia de antes, se toma su tiempo y hace las cosas como debe ser, con paciencia. Pero estos nervios siguen latentes. El pánico es real, tanto que aún con el rollo en mano no pueden vencer el miedo. Igual que sus estudiantes. Tanto entrenamiento no le da la respuesta que tanto quiere escuchar. Para esto nos entrenó. Claro que no soy el guerrero dragón.
Pero Wu-wei vio obscuridad en su corazón y se rehusó. Shifu todo este tiempo se siente arrepentido por lo que le causó a Tai Lung. Vio su fracaso al intentar detenerlo. Intentó encerrarlo. Tai Lung no debe salir de esa prisión. Pero tiene que enfrentarlo. No solo le traerá paz al valle, te la traerá a ti. Aún así, sigue sin traerle esa paz. Sigue sin tener respuestas. Entonces, se prepara para lo peor, expiar sus pecados. Por fin habré pagado mi equivocación. Pero a diferencia de antes, Tu mente es como esta agua. ahora intenta mantener la calma y ver aquello que no es capaz de ver. Entonces llega el momento en donde Shifu tiene que enfrentar el dolor que causó en su pasado. Mientras tanto, Po está perdido, se siente triste y decepcionado de sí mismo. Pero cuando llega con su padre, él lo recibe, pensando en lo que harán después mientras lo intenta consolar. Al ser incapaz de encontrar las palabras, le dice aquello que tanto le ha ocultado. El ingrediente secreto de mi sopa de ingrediente secreto. El ingrediente secreto es... nada. Es cuando Po entiende lo que ser el guerrero dragón significa. Esta escena es graciosa, pero es sumamente interesante. Vemos la diferencia del por qué Po es todo lo que los 5 furiosos jamás podrán ser. A diferencia de los demás, Po tiene algo que no quiere ser y algo que desearía hacer. Antes de entrar al Palacio de Jade, ya tenía un trabajo, ya tenía una vida mientras tenía un deseo. Ese deseo se hizo realidad, pero tanto afuera como adentro tenía que cumplir una expectativa. Cuando logró superar la que quería y aún así no ser suficiente, ya no puede regresar a lo que era antes. Regresar de donde partiste es sentir que jamás te fuiste, sentir que no avanzaste y sentir que eres una decepción. Su padre lo nota. Nota que no puede obligar a su hijo a ser alguien quien no quiere ser. Nota que ya es alguien más que su hijo. Nota que se siente una decepción. Y me encanta este paralelismo. Antes pudo soltar el carrito cuando tenía que dejarlo para alcanzar una meta, pero ahora tiene que volver a tomar el carrito para escapar de ella. En ese momento no lo puede ni soltar ni avanzar. Por esta razón el señor Ping le admite la verdad. La sopa no tiene un ingrediente secreto. ¿Por qué es tan importante? Porque Po estaba persiguiendo algo que no existe. A veces no puedo creer que sea tu hijo. Uno podría pensar que es el momento de admitir que, efectivamente, él es un panda y él un ganso. Pero esto va más allá. No se siente su hijo porque no se siente especial. Oh, si probaran la sopa de ingrediente secreto de papá. A diferencia de su padre. Pero jamás, no sé, quisiste hacer otra cosa, algo además de los fideos. ¿Y por qué no? Porque era un sueño tonto. No se siente capaz. Se siente inútil. ¡Acéptelo! ¡Me eligió por accidente! Y el señor Ping quiso que dejara de perseguir aquello que no es. Una expectativa. La sopa de fideos que tanto admira Po es en realidad una sopa normal hecha con mucho amor. Es especial porque él la considera especial. Hace que lo más simple se vuelva glorioso porque si él lo creen los demás. No es que sea especial porque sea él. Somos gente de fideos, nos corre caldo por las venas. Solo es dedicación, esfuerzo y amor. Po lo hizo, se esforzó, se entrenó y lo anheló. Con eso, nada puede detenerte. Por eso, el rollo lo refleja. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial.
Al no creerse digno, no creerse capaz. Claro que no soy el guerrero dragón. ¿A quién engaño? Güey. Después de todo, era una tortuga loca. Demerita todo su esfuerzo, demerita todo su trabajo. No ve todo lo que hizo, ni todo lo que es. Shifu, Po, Tai Lung creían, esperaban que las cosas se solucionaran con algo. Una llave, una herramienta, una persona que arreglara y salvara todo lo malo en la vida. Cuando no es así, las cosas no se solucionan por arte de magia. Se solucionan cuando tienes valentía, coraje, cuando tú decides solucionarlas, cuando te crees capaz de hacerlo a pesar del miedo. El rollo está en blanco porque no hay un destino escrito. No hay un ingrediente secreto. El secreto eres tú. Para ser grandioso, solo tienes que creer que lo eres y aferrarte a ello con todo tu corazón, por muy difícil que sea. Entonces, todo cambia. Po llega y se enfrenta a Tai Lung. Aunque lo subestima, Eres un panda. ¿Qué harás, panzón? ¿Aplastarme? No me tientes. confía, aunque no sepa lo que está haciendo. Como puede, utiliza su entorno y repite todo aquello que practicó. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! Ante la desesperación de Tai Lung, Po es abatido, pero cuando abre el rollo, ¡No hay nada! y Po intenta explicarle. No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú. Molesto, Tai Lung intenta atacar a Po, pero es incapaz de alcanzarlo, cayendo en su derrota. Hay mucho de qué hablar, y para entender cómo es que pudo vencerlo, tenemos que hablar de Tai Lung. Pero para ya no alargar más este video, mejor hablemos de él en otra parte. De momento diré, ¿notaron los reflejos? Cuando estaban intranquilos, confusos, con miedo, el reflejo era turbio, inquieto. Pero cuando logran estar seguros de lo que son, su reflejo es perfecto. Esto es un poco el avance de lo que hablaré con Tai Lung, para concluir todo el arco de los personajes. Pero por el momento quiero saber de ti. ¿Tú qué opinas? ¿Te sientes como tigresa? ¿Te sientes como Po? ¿Llegaste a volverte como Tai Lung? ¿O por el contrario, buscaste que los demás cumplieran lo que tú esperabas de ellos, sin darte cuenta de su valor real? Déjame saberlo en los comentarios. Sin más por el momento, eso es todo por hoy. Ojalá que este video haya sido de tu agrado y espero que volvamos a vernos pronto. ¡Nos vemos! Ya no quiero grabar, ya no quiero grabar. En voz en off me voy a quedar. Al bajar, su padre le... No,